Normalmente, cuando hablamos de un diagnóstico médico, hay una expectativa absoluta de precisión. Es, es como en la ingeniería básica. Te caes, te duele muchísimo el brazo, vas a urgencias y la radiografía muestra esa línea blanca irregular en el hueso. Claro, es innegable. Exacto. El médico simplemente señala la pantalla iluminada y dice, pues mira, ahí está, ese es el problema. Es una situación totalmente binaria. Roto o no roto. Es claro, es innegable. Y sobre todo, no está sujeto a ningún tipo de debate. Y reconforta, ¿eh? A los seres humanos, nos gusta que las cosas sean visibles, que se puedan categorizar y medir sin ningún tipo de ambigüedad. O sea, nos da una falsa sensación de control. Pero claro, luego entras en el mundo de la gestión de equipos de ventas específicamente. En el sector B2B hablamos de ciclos largos, cuotas altísimas. Intentas medir el compromiso real, la productividad y la responsabilidad de tu equipo y de repente parece que esa máquina de rayos X está completamente estropeada. Sí, totalmente fundida. Entramos en un terreno pantanoso donde todo son excusas del tipo, bueno, el cliente me dijo que le llamara el mes que viene. Percepciones subjetivas y, francamente, aguas muy, muy turbias. Es la definición absoluta de lo que podríamos llamar aguas turbias diagnósticas. Y fíjate, es exactamente ahí, en esa falta de claridad sobre lo que realmente está haciendo el equipo comercial en el día a día, donde las grandes empresas B2B pierden su ventaja competitiva. Pero ojo, el problema real no es la máquina. Ya, claro. El problema suele ser la persona que la está operando. Totalmente. Y por eso, la sesión que tenemos preparada para hoy, este lunes 13 de abril de 2026, tiene como objetivo principal encender de nuevo esa máquina de rayos X y calibrarla a la perfección. Así que bienvenidos a esta inmersión profunda. Antes de arrancar, hay que destacar que esta es una edición especial, patrocinada por Consultores Neurosales. Muy importante eso. Sí, a lo largo de este análisis vamos a desmenuzar estrategias muy, muy precisas. Así que si quienes nos escuchan desean más detalles sobre cómo aplicar estos potentes conceptos directamente a sus propios equipos directivos, les invitamos a ponerse en contacto con Carlos Rosales. Él es el contacto clave para llevar toda esta teoría a la práctica empresarial. Y créeme, el material que tenemos sobre la mesa hoy requiere de ese nivel de especialización para implementarse correctamente. No es un juego de niños. Sin duda. A ver, hoy vamos a diseccionar un manual imprescindible. Se trata de Accountability the Sandler Way, o la responsabilidad al estilo Sandler, del autor Hamish Knox. Nuestra misión en esta inmersión profunda es actuar como una guía maestra, digamos, un mapa detallado para líderes comerciales y directores de ventas en empresas B2B. Eso es. El objetivo es desglosar de forma quirúrgica qué pasos exactos deben darse para crear un programa de accountability o rendición de cuentas que sea absolutamente infalible. Y para empezar este proceso, hay que derribar una barrera inmensa. Porque el mayor obstáculo para implementar este sistema, sorprendentemente, no son los vendedores rebeldes, no son los ejecutivos de cuentas veteranos con grandes egos, ni siquiera los equipos desmotivados. Ah, no. ¿Qué va? El tapón de la botella, el freno de mano, es el propio líder comercial. El concepto de accountability se ha malinterpretado drásticamente en el mundo corporativo. Se percibe como un castigo, ¿sabes? Como la sala de castigo del colegio, o un marcaje asfixiante, pero no lo es. Es la simple, llana y profesional práctica de hacer aquello a lo que te comprometiste. Vale, vamos a desgranar esto un poco. Porque decir hacer aquello a lo que te comprometiste suena muy bonito, ¿eh? Es la típica frase que verías enmarcada en un póster motivacional en el pasillo de recursos humanos. Sí, junto a la foto de una montaña. Exacto. Tal cual. Pero en la trinchera de las ventas B2B, con la presión del cierre de trimestre, es otra historia muy distinta. Las fuentes indican claramente que antes de poder exigir siquiera un ápice de responsabilidad a un equipo comercial, el líder tiene que mirarse al espejo. Obligatoriamente. Exigen una transformación personal profunda. O sea, literalmente no se puede construir un sistema de rendición de cuentas si quien dirige el barco es el primero en escaquearse cuando hay que dar explicaciones. Yo misma lo he visto en muchas organizaciones. Así es. Y el concepto central aquí, la raíz psicológica de este marrón, es lo que el autor denomina la necesidad de aprobación del director comercial. Piensa en cuántos gerentes de ventas B2B son promovidos desde dentro. Uf, muchísimos. Claro, eran los mejores vendedores, los colegas de todos en la oficina.
Y de repente, ¡boom!, son los jefes. Muchos de ellos confunden ser queridos con ser efectivos. Tienen una necesidad imperiosa y subconsciente de caer bien. Ya. Y de no generar conflicto. Exacto. Y eso se manifiesta siendo demasiado permisivos, aceptando que la gente llegue tarde a las reuniones de previsión de ventas, o comprando sin rechistar las excusas de sus vendedores sobre por qué no se alcanzaron las cuotas de prospección. Es el clásico líder que intenta ser el padre colega. Me hace pensar en un padre intentando que sus hijos coman brócoli y lleven una dieta estricta para estar sanos, mientras él se esconde en la despensa a medianoche para atiborrarse de comida basura a escondidas. Buena analogía, sí. Claro, si el perro guía, el que va adelante, no marca el ritmo y no da el ejemplo con sus propias tareas, el equipo nota inmediatamente la hipocresía. Ven que el sistema es un conjunto de reglas opresivas para ellos, pero de las que el jefe está exento. Por eso el libro habla del paso cero, ¿verdad? Exactamente. El paso cero es innegociable en este método. El líder comercial debe aplicarse un programa estricto de rendición de cuentas a sí mismo. Al menos 2 semanas, idealmente un mes entero, antes de siquiera mencionarlo al equipo. O sea, probar su propia medicina. Totalmente. Tiene que vivirlo en carne propia, registrar sus propios indicadores diarios y enfrentarse a lo incómodas que suenan sus propias excusas. Y aquí entra un factor crucial para el éxito, que es la vulnerabilidad. El líder debe compartir sus propias metas y sus fallos en voz alta, con todo el equipo. Pero, espera, a ver, ahí tengo que hacer de abogada del diablo y tirar un poco de este hilo. Estamos hablando de ventas B2B. Los equipos comerciales suelen estar formados por perfiles tipo tiburón, gente altamente competitiva, que francamente huele la debilidad a kilómetros. Sí, no te falta razón. Entonces, si yo soy una directora de ventas y me planto en la reunión de los lunes a confesar que la semana pasada fallé en mis propios objetivos de reclutamiento o que no hice las llamadas estratégicas que prometí, compartir esa vulnerabilidad no corre el riesgo de hacerme parecer incompetente. ¿No me van a perder el respeto al instante? Fíjate, lo fascinante aquí es que ocurre exactamente lo contrario en la psicología humana. La vulnerabilidad, cuando viene de una posición de autoridad genuina, no crea debilidad, crea una conexión inquebrantable de humano a humano. Ah, interesante. Cuando un líder admite sus propios desafíos y rinde cuentas públicamente sin justificarse, desactiva instantáneamente la actitud defensiva del equipo. Les quita el escudo. Y esto conecta con un principio del método Sandler que me parece absolutamente brillante, que dice que el problema que trae el empleado nunca es el verdadero problema. Ah, ya entiendo por dónde vas. O sea, si yo como vendedora me quejo de que el mercado está imposible este trimestre, un gerente con esa alta necesidad de aprobación que mencionabas antes, pues me dirá, tranquila, sé que está difícil, haz lo que puedas. ¿Me está comprando la excusa para no tener un conflicto y seguir cayéndome bien? Exacto. Te está salvando. Pero un líder que ya ha trabajado su propia vulnerabilidad y ha reducido su necesidad de aprobación, no reacciona emocionalmente. Entiende que eso de que el mercado está lento es solo una cortina de humo. Una excusa. Eso es. Ese líder enfocado en el verdadero accountability diagnostica el problema raíz. Te dirá, oye, dejemos el mercado a un lado por un momento. He revisado tus números y veo que tu tasa de conversión en las llamadas de descubrimiento ha caído un 40%. ¿Es realmente la economía externa? ¿O es que estás saltándote el paso de calificación financiera porque te incomoda hablar de presupuestos? Vaya bofetada de realidad. Total. El líder ya no busca agradar, busca mejorar el rendimiento real. Eso es un cambio de mentalidad radical, pasar de ser el salvavidas simpático que valida tus lamentos al entrenador exigente pero justo que te obliga a mirar la repetición de la jugada. Pero claro, una vez que el líder hace ese tremendo cambio interno, cruza la puerta de su despacho y se enfrenta al equipo de ventas. Y ahí, es donde inevitablemente va a chocar contra un muro de hormigón armado de resistencia. Oh, sí, la resistencia está garantizada. Claro. Para que este sistema funcione, las fuentes nos advierten que hay que desactivar los mitos y las excusas del equipo antes de que se conviertan en un motín a bordo. Un motín es la palabra correcta, porque los vendedores experimentados son maestros de la persuasión y usarán esas habilidades para defender su territorio y su autonomía a capa y espada. El primer gran mito que te van a lanzar a la cara es el del gran hermano, o sea, el mito del micromanager.
Sí, la clásica indignación profesional. Los empleados afirmarán, poniéndose la mano en el pecho casi, que tener que reportar sus actividades diarias o semanales en un CRM afecta gravemente a su productividad. Claro, el papeleo. Te soltarán la frase lapidaria de, a ver, ¿qué prefieres? ¿Que dedique mi tiempo a vender y cerrar contratos o que lo pierda rellenando hojitas de cálculo para ti? Es una táctica de distracción majestuosa. Luego está el segundo mito, que es aún más peligroso porque es una mentira que se cuentan los propios líderes a sí mismos. Hablo del mito de demasiado tiempo. Ah, el no tengo tiempo para gestionar esto. Exacto. La creencia limitante de que gestionar un sistema de accountability serio consume demasiadas horas de gestión. Por eso, los gerentes terminan prefiriendo asumir el rol de lo que el autor llama de forma muy gráfica, jefe de bomberos y pirómano. Me detuve bastante en esa analogía cuando revisaba el material, porque retrata el día a día de muchísimas oficinas en España y en todo el mundo. El gerente prefiere hacer coaching táctico de rescate. Es decir, ve que un vendedor está a punto de perder una cuenta clave, suena la alarma, se pone el casco de bombero, entra en la llamada, negocia él mismo el descuento y cierra la venta por el empleado. Apaga el incendio del momento. Se siente superhéroe. Claro, pero al hacerlo es un pirómano, porque acaba de enseñarle a ese vendedor que no necesita prepararse ni mejorar, porque el jefe siempre saltará a salvarle el cuello y sacarle las castañas del fuego. Es una satisfacción instantánea para el ego del gerente, como decíamos. Se siente el héroe del día, pero es un desastre estratégico a largo plazo. Al hacer eso, no dedican tiempo a hacer coaching estratégico previo para evitar que el fuego se inicie en primer lugar. Es exactamente como tener un hijo al que le cuesta hacer los deberes de matemáticas. Sentarte con él, explicarle las fracciones, ver cómo se frustra, corregirle y enseñarle el proceso lleva 2 horas de dolor de cabeza. Hacerle tú los deberes lleva 15 minutos. Tal cual. El gerente que cree que es más rápido hacerlo él mismo, le está haciendo los deberes de matemáticas a su equipo. A corto plazo, el papel está entregado. A largo plazo, el niño suspenderá el examen final porque nunca aprendió la mecánica. ¿Estás condenando a tu departamento comercial a depender de ti para respirar? Y si conectamos esto con el panorama general de la retención de talento, vemos cómo este comportamiento alimenta el tercer y digamos más paralizante de los mitos, el mito de la rotación, Uy, el miedo a que se vayan. del terror absoluto de los directivos a que se vayan los buenos. El líder piensa, oye, si implemento reglas estrictas de rendición de cuentas, mis vendedores veteranos, esos lobos solitarios que traen grandes cuentas pero que no reportan nada, se van a ofender y se van a marchar a la competencia llevándose su cartera de clientes. Y las fuentes destrozan ese miedo con un dato demoledor. Estoy segura de que lo recuerdas. Revelan que los verdaderos talentos, los llamados jugadores A en el mundo corporativo, en realidad anhelan y asumen la responsabilidad sin problemas. Quieren reglas claras para poder destacar y ser medidos justamente. Totalmente. Son los jugadores B y especialmente los jugadores C los que usan las excusas constantes, los que se sienten ofendidos por la supervisión y los que amenazan pasivo-agresivamente con irse. Pues que no vale la pena esforzarse. Se desmotivan profundamente, claro. Ven que la mediocridad es tolerada y que da igual esforzarse porque las reglas no se aplican a todos por igual. Perder a quienes huyen sistemáticamente de la responsabilidad en realidad mejora la moral y la productividad a largo plazo. O sea, es una purga dolorosa pero vital, de aquellos elementos que consumen el 80% de la energía mental del gerente, pero aportan un valor real marginal a la empresa. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque vamos a imaginar que ya hemos superado esto, hemos destrozado los mitos, hemos limpiado la casa y hemos dejado al equipo sin excusas. El terreno está finalmente preparado. Listo para sembrar. Eso es. Es el momento de instalar la mecánica dura del programa. ¿Cómo funciona la arquitectura del sistema en el día a día? En las fuentes nos entregan 3 pilares secuenciales que no pueden existir el uno sin el otro. El primero, la base de todo, son los contratos previos o upfront contracts. Que se resume en la regla fundamental de cero lectura de mentes. En el mundo de las ventas B2B, la ambigüedad y las suposiciones son, los asesinos silenciosos de los acuerdos. Un contrato previo no es un documento legal firmado ante notario, Es establecer verbalmente acuerdos clarísimos antes de cualquier interacción comercial o interna. Se define el propósito, el tiempo, el rol de cada uno y, sobre todo, los resultados posibles.
Para visualizar el mecanismo, en lugar de terminar una reunión con un cliente corporativo diciendo el típico, bueno, te envío la información y ya vamos hablando, ¿Qué es lo peor que puedes decir? total. Un contrato previo puro sonaría algo así como, oye Juan, te enviaré la propuesta este viernes. ¿Te parece justo si agendamos ahora mismo una llamada de 15 minutos para el próximo martes a las 10? Y en esa llamada decidimos si avanzamos a la fase de integración o si descartamos el proyecto por completo. Brillante. Al hacer eso, el vendedor ha eliminado la excusa de «es que el cliente me está dando largas». Todo el mundo sabe a qué atenerse. Y para saber si el equipo está aplicando estos contratos previos, pasamos a la necesidad lógica del segundo pilar, el proceso de ventas formal. Puede sonar muy obvio, pero el libro insiste agresivamente en que este proceso debe estar definido por escrito y ser visible para todos. Se acabó eso de que cada maestrillo tiene su librillo. ¿Ya no vale improvisar? Para nada. Tiene que haber hitos claros: prospección, reunión de descubrimiento, demostración técnica, propuesta y cierre. Entiendo perfectamente la conexión, porque si no tienes una ruta documentada y estandarizada paso a paso, es logísticamente imposible medir en qué punto exacto se está desviando o fallando un vendedor. No puedes corregir una técnica si no hay un estándar contra el que compararla. Exactamente. Landler en este contexto, el recetario o cookbook. El recetario es el motor de la accountability. Esencialmente es un plan de comportamiento personal medido habitualmente a nivel mensual, pero que se evalúa de forma estricta cada semana. Y su genialidad radica en dónde pone el foco. Se centra exclusiva y obsesivamente en los indicadores adelantados, o leading indicators. Para que nuestra audiencia B2B vea la diferencia visceralmente. Un indicador rezagado, un lagging indicator, es llegar a la última semana de septiembre y que tu director comercial te grite porque estás a 1 millón de euros de cumplir tu cuota del tercer trimestre. Eso ya pasó. Ya estás muerto, no puedes viajar en el tiempo para solucionarlo. Es una autopsia. Tal cual, ya no hay nada que hacer. Pero un indicador adelantado es que tu director comercial se siente contigo en la segunda semana de julio y te diga, oye, veo en el recetario que solo has hecho 5 llamadas en frío esta semana y tu objetivo eran 50. Eso es predecir el futuro y corregir el rumbo antes de chocar contra el iceberg. Exacto. Se miden cosas que el vendedor controla directa y físicamente. Un ejecutivo de ventas no puede obligar físicamente a un cliente corporativo a firmar un contrato por mucha técnica de persuasión que tenga. Lógicamente. Pero sí tiene el control absoluto y total de cuántas puertas decide tocar cada mañana, cuántos correos redacta y a cuántos eventos de networking asiste. Pero a ver, aquí tengo que meter el dedo en la llaga, porque hay un detalle en las fuentes que me genera una fricción inmensa. El libro decreta que este famoso recetario debe ser creado y redactado por el propio empleado, y luego simplemente ser aprobado por el manager. Sí, así es. Sinceramente, debato mucho la psicología de esto. Si estamos hablando de entornos B2B corporativos, de metas financieras impuestas por una junta directiva, ¿por qué demonios iba a dejar que un vendedor con un ego enorme dicte su propio nivel de actividad? ¿No es deber fundamental del director comercial usar la calculadora y decirle exactamente a cada subordinado, oye, tienes que hacer 30 llamadas diarias para llegar al 1.000.000 de euros? A ver, es una reacción totalmente natural y lógica desde la óptica de la gestión tradicional. Sentimos que si soltamos el control de la calculadora se nos cae el chiringuito por completo. Pero el enfoque del autor es psicológicamente muy superior. Parte de un principio irrefutable. Los líderes fabrican cuerdas, pero es decisión soberana del empleado decidir si las escala o se ahorca con ellas. ¿Qué frase más gráfica? Piénsalo. Si tú, como gerente top-down, le impones que tiene que hacer 30 llamadas diarias, en el instante exacto en que el vendedor fracasa a final de mes, ¿qué te va a decir? Me va a decir, tus metas eran completamente irreales e inalcanzables. Yo hice lo que pude, pero tu plan de Excel falló en el mundo real. Ya lo pillo. Le estás quitando el arma de las manos, le estás quitando su mejor excusa. Exactamente. Le estás quitando la excusa de raíz. El gerente le dice, mira, esta es tu cuota anual financiera requerida por la empresa. Basándonos en tu propia tasa de conversión histórica, dime tú cuántas llamadas y reuniones necesitas hacer a la semana para lograrlo. Al permitir que el vendedor diseñe las métricas de su propio recetario, la responsabilidad psicológica del fracaso o el éxito es al 100% suya. Claro, no puede echarle la culpa a nadie. Él mismo, de su puño y letra.
Firmó que podía y debía hacer 20 reuniones semanales. Si el viernes a las 5 de la tarde solo ha hecho 10, no puede mirar al gerente y culpar al diseño del plan corporativo. Fue su plan. ¡Qué brillante maniobra psicológica! La regla de oro, entonces, toma todo el sentido del mundo. Los objetivos macro se fijan mensualmente en base a la cuota, pero los comportamientos micro del recetario se gestionan, se auditan y se corrigen semanalmente. No esperas a la autopsia del trimestre para descubrir que el paciente llevaba 3 meses sin hacer prospección. Ni un solo día. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando las cosas salen mal? Porque significa que has construido un sistema transparente a prueba de excusas. Pero un recetario perfecto, por muy bien calculado que esté por el propio empleado, no sirve de absolutamente nada si ignorarlo y no cumplirlo le sale gratis al vendedor. Para nada. Y ahí entramos en la última fase del método, la escalera de consecuencias y el toque de realidad. Porque, a ver, la rendición de cuentas sin consecuencias reales es simplemente una sugerencia amable. Y en el duro mundo empresarial B2B, las sugerencias amables rara vez mueven la aguja de los ingresos o cambian los malos hábitos arraigados. El libro menciona una regla inquebrantable que llama los 3 sin. Dice, sin disciplina no hay responsabilidad. Sin responsabilidad no hay disciplina. Y sin consecuencias reales no puede haber ninguna de las dos cosas anteriores. Es un círculo. Tienen que existir repercusiones tangibles. Y para ello nos presenta la escalera de consecuencias. Pero, de nuevo, nos sorprende con un giro psicológico fascinante que lo conecta con la filosofía del recetario, dejar que elijan su propio castigo. Te instan a co-crear la escalera de consecuencias junto con el vendedor. Y fíjate cómo esto enlaza con lo de eliminar el papel de padre o salvador del gerente. Co-crear las consecuencias evita que el líder sea visto como un dictador caprichoso o emocional que castiga por impulsos. O sea, si un vendedor, en una conversación en frío, al inicio del año, acuerda por escrito que si falla en sus indicadores de prospección del recetario durante 3 semanas consecutivas, el siguiente paso obligatorio es entregar un plan de remediación por escrito y perder temporalmente los leads entrantes. Los clientes potenciales que llegan solos, claro. Eso es. Cuando eso ocurre en la semana 3, el gerente no está imponiendo un castigo producto de su ira. Claro, el gerente simplemente está ejecutando un acuerdo comercial previo. No hay drama emocional. Tú dijiste que si pasaba A, haríamos B. Ha pasado A, hacemos B. El proceso disciplinario se vuelve puramente lógico y colaborativo. Exactamente. Pero el texto también insiste machaconamente en que esta escalera debe aplicarse sin un solo milímetro de excepción, que empezar fuerte y ser coherente desde el primer día es vital para que la cultura cuaje. Y aquí quiero ponerte contra las cuerdas con una situación muy real en las ventas B2B corporativas. A ver, dispara. ¿Qué pasa cuando llega la hora de aplicar una consecuencia verdaderamente severa? Digamos, la suspensión de una cuenta de gran facturación o incluso iniciar un proceso de despido a un empleado que es el alma de la fiesta en la oficina. Alguien que le cae increíblemente bien a todo el mundo, incluyéndote a ti como gerente, o a un veterano que históricamente ha traído buenos números y siempre se ha considerado intocable por la gerencia superior. Esto plantea una pregunta crucial, probablemente la más difícil en la gestión de equipos. ¿Cómo separar la identidad personal frente al rol profesional del individuo? Es doloroso, ¿eh? Y para manejar esta fricción, el autor introduce una analogía que desarma la situación por completo. La analogía del arenero, como las zonas de juegos para niños en los parques. Me gusta. Piensa en tu ecosistema de ventas como un arenero. El líder comercial es el encargado de construir el arenero y definir los bordes y las reglas muy claramente con el recetario y las consecuencias. Una vez hecho eso, se aparta y deja que el equipo de ventas entre a jugar, a trabajar, a innovar y a cerrar tratos dentro de él. El líder solo interviene, aplicando la consecuencia pactada, cuando alguien decide voluntariamente salir de los límites de madera de ese arenero. Es decir, salir de los comportamientos proactivos acordados en su propio recetario. Si dejar de prospectar, has sacado un pie del arenero. Correcto. Al estar todo el perímetro acordado de antemano, de forma transparente y por escrito, la disciplina se despersonaliza por completo. El diálogo mental del vendedor ya no puede ser «el jefe está enfadado conmigo hoy» o «me tienen manía porque cobro muchas comisiones». Ya no hay victimismo. Eso es.
El diálogo objetivo es: yo conscientemente elegí salir del arenero durante 3 semanas y simplemente estoy experimentando la regla que yo mismo ayudé a establecer para mantener el arenero funcionando. Deja de ser percibido como un ataque personal a la identidad o la valía del vendedor para convertirse en una simple y aséptica corrección técnica de su rol profesional. Y claro, si ese veterano intocable y carismático, ante las reglas claras, decide que ya no quiere jugar dentro del arenero porque exige esfuerzo, El propio sistema expone rápidamente que quizás ese gran veterano ya no es el jugador estrella de alto rendimiento que la empresa necesita para escalar en el futuro. Al final, este sistema sirve como un sistema inmunológico. Protege la salud y la moral de toda la organización por encima de los egos individuales de unos pocos. esa es la magia pragmática de la verdadera rendición de cuentas. No es un látigo, devuelve el control del tiempo estratégico al gerente y al mismo tiempo empodera radicalmente al vendedor para que sea el verdadero y único arquitecto, el dueño absoluto, tanto de su éxito como de su fracaso. Es una arquitectura de gestión empresarial fascinante y sumamente robusta. Para recapitular de forma estructurada para toda la audiencia de líderes B2B que nos está acompañando y tomando notas hoy, el verdadero accountability nunca empieza vigilando al equipo, empieza con un espejo. El líder primero. Eso es, el líder asumiendo valientemente sus propias vulnerabilidades y soltando para siempre su necesidad tóxica de ser el colega simpático de todos. El proceso continúa desarmando activamente las mentiras y mitos de la oficina, como el miedo de los gerentes a la rotación o las quejas sobre el gran hermano. Una vez limpio el ambiente, Exacto. Una vez limpio, se cementa la estructura, creando acuerdos mutuos inquebrantables mediante contratos previos y, vitalmente, el recetario de indicadores adelantados co-creado por el propio vendedor. Y el tejado de toda esta casa se sostiene manteniendo firme, sin ningún tipo de favoritismo o temblor de pulso, una escalera de consecuencias acordada de antemano. es un mapa de 4 pasos muy claros. Difíciles de ejecutar emocionalmente, sí, pero estoy convencido de que garantizan transformar una cultura empantanada en excusas en una máquina de alto rendimiento predecible. Esta inmersión profunda quiero dejar a quienes nos escuchan hoy con una reflexión. Algo que no está escrito explícitamente en estos términos exactos en el libro, pero que resuena profundamente en mi cabeza tras analizar cómo interactúan todas estas fuentes. Si alguien que lidera un equipo de ventas B2B ve que están fracasando en sus cuotas trimestre tras trimestre, fallando consistentemente en sus previsiones, la pregunta es: ¿se trata realmente de un problema de habilidades comerciales? Ojo con esto. ¿Es cierto que de repente no saben vender o que el mercado es imposible? ¿O simplemente toda la estructura sufre de un profundo y paralizante miedo organizacional a decir en voz alta lo que realmente están o lo que flagrantemente no están haciendo cada día en sus escritorios? Piénsenlo. Quizás el gran problema corporativo no es una falta de talento de cierre, es el exceso de silencio. Totalmente de acuerdo, vaya tela. El silencio, la ambigüedad y las sombras operativas son el hábitat natural donde prolifera la mediocridad. Y volviendo a nuestro diagnóstico médico del principio, este sistema riguroso de accountability es lo que enciende de nuevo la máquina de rayos X en su empresa. Hace que lo invisible, esos comportamientos diarios ocultos tras las excusas, se vuelva cristalino y visible. Y solo entonces, cuando lo ves, por fin puedes arreglar el hueso roto. Les recordamos a todos que este espacio de hoy ha sido patrocinado por Consultores Neurosales. Si la conversación de hoy ha resonado con las grietas y la realidad de sus propias organizaciones comerciales y desean saber cómo auditar e implementar estos sistemas con éxito real, no duden en ponerse en contacto con Carlos Rosales. Él les guiará con mano firme en el siguiente nivel formativo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje analítico, por tirar de este hilo con nosotros y hasta la próxima inmersión profunda.